Bueno, vamos a continuar. Este es el vídeo a continuación. En el anterior vídeo dejamos las principales características que definían todas las investigaciones que analizan los usos de los medios de transporte, y en este vídeo vamos a continuar, en este caso, con las investigaciones que podemos considerar que analizan las apropiaciones de los medios de transporte. Como habíamos señalado, lo que diferencia los usos de los medios de transporte es que para las primeras aproximaciones los medios de transporte eran considerados simplemente como un instrumento para cumplir un determinado fin. Con el paradigma de las apropiaciones o para las investigaciones que tienen la perspectiva de las apropiaciones, su principal objetivo era ver cómo los medios de transporte en sí mismos están incidiendo en los sujetos, en el espacio urbano, en la cultura, etc. Vamos a ver si nos ubicamos en la diapositiva. Estas son las últimas que vimos con anterioridad y ya estamos en las apropiaciones. Espero que conforme vayamos avanzando y veamos los tres grandes bloques, cómo podemos clasificar las investigaciones sobre las apropiaciones de los medios de transporte, que dé un poquito más de claridad. En primer lugar están aquellas investigaciones que se encargan de analizar implicaciones para las subjetividades, para nuestras formas de percibir y de sentir, tienen los propios medios de transporte. Buena parte de estas investigaciones se encargan de analizar esas repercusiones del orden infraestructural, cualquier tipo de infraestructura, pero también se incluyen, obviamente, investigaciones que se centran en analizar las infraestructuras y los medios de transporte y analizar entonces, en consecuencia, esas implicaciones para la subjetividad. En primer lugar, están investigaciones que se encargan de analizar cómo los propios usuarios son conformados como tales, es decir, cómo el medio de transporte incide en que los sujetos se conviertan en un determinado tipo de sujetos muy diferentes a otros sujetos, ¿no? Así que hay investigaciones que se encargan de analizar las características que tienen los usuarios de sistemas de transporte masivo, de transporte público, usuarios del automóvil, usuarios de los medios activos de transporte, y vinculan esas características fundamentalmente pues, con esos medios de transporte, ¿no? Hay, por ejemplo, investigaciones que señalan que un elemento muy importante para la formación del ciudadano estadounidense es el derecho al libre movimiento, pero libre movimiento dentro de un automóvil, y cómo el automóvil se convierte en una herramienta fundamental para concebir una forma de vivir en una sociedad determinada, y cómo el automóvil también genera ideas de independencia, de libertad, de autonomía, que son pues desconocidas para otros contextos y para otros países, ¿no? En definitiva, este tipo de investigaciones va en esa línea, analizar qué incidencia tiene el uso de un medio de transporte o cómo ese medio de transporte se asocia con una determinada forma de construirse como sujetos. Pero al mismo tiempo hay otra serie de investigaciones que se centran más en lo estético. ¿Y lo estético en qué sentido? Pues en un sentido amplio. Una experiencia estética no se tiene solo y únicamente cuando uno va a un museo, cuando uno escucha una pieza de música o lo que fuera, sino que experiencias estéticas se tienen constantemente, continuamente. Las experiencias estéticas son todas aquellas que calan y que hacen mella, que quedan impresas en nuestra subjetividad, en nuestra percepción, en nuestra sensibilidad. No solo percibimos y tenemos experiencias sensibles de arte, sino también cotidianas, muy cotidianas, que tienen que ver con el propio entorno construido.
de vivir en un determinado entorno construido, acabamos desarrollando como ciertas formas de ser, ciertas formas de percibir y de esperar cómo es el mundo, que está completamente asociado a ese mismo mundo. Quien ha pasado por su trayectoria vital de un espacio rural a un espacio urbano entiende muy bien este tipo de, o podría entender muy bien este tipo de análisis, cómo el entorno construido rural genera en nosotros una serie de sensaciones, de perspectivas, de expectativas, y todo eso cambia radicalmente el contexto de ubicación del sujeto y cambian, por tanto, las condiciones de su experiencia estética y cambia su propia experiencia estética en el momento en el que se ubica en un entorno urbano o en un entorno suburbano, etc. Por tanto, este tipo de investigaciones se han focalizado también en el asunto de los medios de transporte y en particular, por ejemplo, hay investigaciones que analizan los cambios en las subjetividades de habitantes de pueblos después de que sus pueblos dejan de serlo en parte y les llegan las primeras carreteras, las primeras autopistas, cómo todo eso genera un cambio en el entorno urbano, cómo la forma de percibirse empieza a ser otra forma distinta, mucho más vinculada y mucho más interconectada con un mundo exterior, etcétera, ¿no? Este tipo de modificaciones en el entorno construido, por tanto, acaba generando también modificaciones en la forma de percibir y en la forma, pues, de la sensibilidad de los sujetos. Esa es una dimensión, la dimensión puramente subjetiva de la sensibilidad. Otra dimensión que también analizan y se analiza dentro de las apropiaciones de los medios de transporte tiene que ver con las propias dimensiones políticas. El medio de transporte con sus implicaciones políticas y cómo tiene también repercusiones en la construcción de órdenes políticos y, por ejemplo, de órdenes urbanos. Hay tesis sobre la gubernamentalidad que derivan de la obra de Michel Foucault, un filósofo postestructuralista de la segunda mitad del siglo XX. Foucault se preguntaba por qué es lo que hace que las sociedades funcionen y qué es lo que hace que se evite el conflicto y, a pesar de que se evite el conflicto, siga el orden estando como muy estructurado y muy jerarquizado, de manera que las posiciones se reproducen, las posiciones en el orden político y la forma de administrar la propia sociedad. Para él, entonces, uno de sus descubrimientos, o más de sus propuestas, sus apuestas, es que el orden social no necesariamente se construye con el empleo de la fuerza, o no solamente con el empleo de la fuerza, sino que a veces es importante también comprender cómo se constituyen los sujetos. La constitución de los sujetos, cómo los sujetos, como cada uno de nosotros nos formamos de una determinada manera, eso explica que puedan darse estabilidad social y puedan generarse órdenes sociales. ¿De qué manera? Si somos constituidos de una determinada forma de ser, como un determinado tipo de sujeto, un sujeto racional, por ejemplo, un sujeto con responsabilidades, por ejemplo, sumar y agregar todos estos sujetos, sumar y agregar a todas estas personas, acaba generando de una manera, digamos, como espontánea, entre comillas, esa misma sensación de orden, de manera que ya no es necesario el ejercicio de la fuerza sobre todos estos sujetos, sino que hay una especie de acuerdo entre las predisposiciones de los distintos sujetos que hace que ese acuerdo sea el que en sí mismo, un acuerdo espontáneo, un acuerdo no explícito, que es el que hace que se mantenga este orden, ¿no? Y para Foucault, y luego para los que aplican desde la antropología este tipo de teorías, lo importante es entonces la formación de los sujetos, porque la formación de los sujetos va a ser clave para que los órdenes sociales se mantengan. Hay investigaciones que lo detallan, por ejemplo, en las transformaciones que hay del entorno urbano, como unas transformaciones del entorno urbano, todos los proyectos de revitalización, rehabilitación, remodelación
de las ciudades tienen el objetivo no solamente rehabilitar un contexto urbano, sino también rehabilitar un contexto humano. Es decir, cambiar no solamente las condiciones del medio construido, sino también cambiar el tipo de sujetos que habitan ese medio construido, de manera que el medio construido es más manejable, es más administrable, que son las palabras que recurrentemente están en la pluma de estos autores que hablan de la gubernamentalidad, la administración de los órdenes y de los sujetos. Administración, por ejemplo, en términos de limpiezas de centros urbanos. Muchos centros urbanos, desde los proyectos neoliberales, tienden a limpiarse de sujetos no deseados, de vagabundos, de prostitutas, de clases populares, de informalidad en nuestros contextos latinoamericanos. Proyectos de rehabilitación del espacio urbano que conllevan un cambio de los sujetos. ¿Para qué? Para hacer más administrables estos entornos urbanos, estos centros urbanos. Administrables básicamente significa en el periodo neoliberal que puedan llegar inversiones nacionales, internacionales, que se establezcan cadenas de ropa, que se establezcan tiendas especializadas, servicios de boutique, pues que se establezca el vigor de todo un servicio de la hostelería, de bares, de restaurantes, para clases medias altas, y de esta forma que el centro urbano acabe incorporado dentro del orden neoliberal internacional, ¿no? Por tanto, este tipo de intervenciones tiene el objetivo no solamente de cambiar un contexto, un entorno urbano, sino también de cambiar a los sujetos que viven en él, hacer de ellos sujetos más aprovechables por el propio orden político, más administrables. Es mucho más aprovechable y mucho más capitalizable un turista, un residente de clase media alta, un visitante de galerías de arte, es mucho más capitalizable que un vendedor informal, ¿no? En ese sentido, estas investigaciones atienden a ese tipo de intervenciones, ¿no? Y lo interesante es que muchas de esas intervenciones van asociadas a proyectos de transporte, proyectos de peatonalización, proyectos de extensión de redes de bicicletas públicas. Investigaciones demuestran que también tienen ese objetivo de mejorar la gubernamentabilidad del contexto urbano y del contexto socioespacial, introduciendo nuevos espacios, nuevos sujetos que sean mucho más aprovechables desde el punto de vista del capitalismo presente. Pero, por ejemplo, también tenemos remodelación de puertos, todos los proyectos del desarrollo orientado al transporte. Hay muchas investigaciones también que se encargan de analizar cómo los proyectos de desarrollo orientado al transporte comportan un desplazamiento de poblaciones indeseadas, la llegada de poblaciones acorde con el nuevo orden político internacional de la ciudad, de la urbe, y acordes con estos procesos de revitalización y de llegada de nuevas inversiones. Pero no todo hay que entenderlo desde esa dimensión o desde esa dirección del poder de administrar órdenes socioespaciales y a los sujetos que en ellos se encuentran, sino que también hay que hablar de las resistencias, es decir, pues los informales, los vagabundos, las clases populares que son desplazadas o en cuyos espacios llegan inversiones, no los aceptan de una forma incontrovertida, no agachan la cabeza y aceptan ese tipo de intervenciones, sino que habitualmente resisten, ofrecen ese tipo de resistencias. ¿Por qué? Porque los sujetos suelen albergar aspiraciones de órdenes políticos distintos en función de, por ejemplo, una misma infraestructura y de una misma inversión. Y de esta manera también hay investigaciones que muestran cómo, por ejemplo, la construcción de una carretera y la conexión de comunidades marginadas, conexión de estas comunidades marginadas y de estos poblamientos marginados, genera expectativas de múltiples contextos y contornos, más bien, de manera que pues, para los administradores gubernamentales,
comporta seguir abriendo espacios, por ejemplo, para abrir mercados, para extraer recursos, pero para los habitantes se demuestra que comporta, por ejemplo, las aspiraciones de higiene, de un poco más de dignidad, de introducirse dentro de los círculos de modernidad. Y este tipo de aspiraciones muchas veces no coincidentes, las de los pobladores, las de los administradores, genera choques, genera conflictos políticos. Y son estos conflictos políticos derivados de la extensión de infraestructura, de las expectativas diferentes que manejan pobladores, residentes, distintos grupos de pobladores, administraciones, inversores, como estas administraciones, como estas aspiraciones pueden llegar a ser contrastante, a chocar y a generar conflicto político. Este es el otro ámbito de investigaciones que se realizan desde el paradigma de las apropiaciones de los medios de transporte. Y finalmente están las dimensiones culturales. Investigaciones que se centran en los aspectos culturales que acompañan a cualquier inversión en infraestructura, pero también en inversión en infraestructura del transporte. ¿Por qué? Bueno, porque la infraestructura normalmente no es la extensión de determinadas materiales, de determinadas materialidades, una red eléctrica, una red de canalización del agua, de drenaje, de una red de transporte. No solamente estamos hablando de una extensión de una materialidad como esta misma red infraestructural, sino que la infraestructura se suele insertar y suele estar impregnada ella misma de ciertas visiones. ¿Y qué hablamos de visiones? Pues de escenarios como se figura el futuro, cómo pensamos y queremos que sea el futuro para un determinado contexto urbano, para un determinado contexto espacial. Y en esto, pues, suele ser habitual que la gran parte de los programas de gobierno de las metrópolis, de las municipalidades, vienen acompañadas por estas visiones. ¿Cuál es nuestra visión como ciudad? El partido político, el candidato, propone una serie de visiones sobre qué queremos hacer de nuestra ciudad. Y esas visiones, que son elementos completamente culturales, en términos de cómo queremos funcionar, de cómo queremos vivir, de cómo queremos ser, esas visiones suelen estar o suelen implicar siempre intervenciones infraestructurales muy importantes. Peatonalizar no solamente es abrir un espacio en ese sentido para los peatones, para los viandantes. Peatonalizaciones también es significar qué tipo de ciudad se desea, cuál es esa visión de ciudad, cuál es el mundo cultural que se está intentando construir desde la ciudad que está siendo propuesta, ¿no? Por tanto, siempre que hablemos de inversiones en infraestructura, aparte de lo duro, de lo material, de la propia infraestructura, de los miles de millones de dólares, de pesos o de lo que sea, aparte de la propia extensión material del cemento, de los raíles, de los trenes, de X, aparte de todo eso que es más material, la dimensión de la visión de los mundos culturales está siempre pues íntimamente asociada. Y en este sentido, también hay investigaciones que se centran en analizar cómo los discursos se construyen alrededor de los medios de transporte, qué implica extender en una metrópoli una determinada medio de transporte público masivo, un metro, qué implica para la metrópoli construir un tren ligero, qué implica peatonalizar. Se peatonaliza primero desde el discurso, haciendo concebible dentro pues, de la propia opinión pública el proyecto, haciéndolo concebible, pues digámoslo como engalanándolo, vistiéndolo discursivamente de formas favorables para conseguir esos acuerdos culturales de toda la ciudadanía sobre la extensión de determinada infraestructura, ¿no? Por tanto, y aquí, por ejemplo, dentro de la extensión de infraestructura,
conceptos como el de modernidad, de vanguardia, siempre están muy asociados, cómo estos conceptos empiezan a hacerse vigentes, cómo se hacen hegemónicos y cómo de repente también consiguen imponer la realidad y la necesidad y la obligación incluso de que se realice ese tipo de inversiones y ese tipo de infraestructura. Así que, bueno, estos son algunos de los ejemplos también de investigaciones que se han realizado en torno a las apropiaciones de los medios de transporte, que tienen que ver, como señalábamos con anterioridad, tienen que ver con las maneras como los medios de transporte inciden en los sujetos, en sus condiciones estéticas de estar en el mundo, cómo inciden también en un orden socioespacial, cómo inciden en la organización política de una ciudad y cómo inciden también en el universo cultural de los propios ciudadanos. Aquí los medios de transporte ya no son un instrumento, sino que más bien son actores importantes que transforman órdenes sociales y órdenes urbanos. Bueno, pues con esta breve explicación espero también que haya quedado pues lo más claro posible este grupo de investigaciones que junto con la de los usos de los medios de transporte van a constituir el grueso de nuestra reflexión durante este curso. Así que, bueno, pues les invito a continuarlo en siguientes sesiones y a empezar a pensar desde los usos y apropiaciones de transporte con sus propios proyectos de investigación.